Muy buenas tardes. Hoy vamos a exponer sobre la desintegración física o mecánica de la roca. Nuestro grupo está conformado por Diego Fernando Cuellar, por Natalia Medina Paiva y por Anderson Leal Javela. A continuación, Natalia nos hablará un poco más a fondo de qué trata esta exposición. Bueno, vamos a hablarles sobre la desintegración de la roca. Para empezar, vamos a decir que la desintegración de la roca se divide en dos partes. Está la desintegración física de una roca y la desintegración química de una roca. Entonces vamos a empezar hablándoles un poco sobre la desintegración física de la roca. La desintegración física de la roca se da cuando agentes son capaces del rompimiento de la roca, ocasionando así cambios en su tamaño y en su forma. Pero esta desintegración física no va a afectar en absoluto a sus minerales o componentes de la roca. Esta desintegración física principalmente da inicio a suelos gruesos como gravas y arenas. Bueno, dentro de la desintegración física de la roca hay diversas fuerzas que afectan la desintegración en sí. Una de esas es la fuerza de origen interno y uno de los factores que afecta es la dilatación o también llamada insolación. La dilatación es cuando la roca se ve afectada por altas temperaturas que lo que hace es que con el tiempo se crean microgrietas en la roca. Y cuando hay fuertes lluvias o fuertes corrientes de aire, entonces la roca lo que hace es partirse, convirtiéndose así en diversas rocas o en arenas o gravas. Esto es un ejemplo de la dilatación o también llamada insolación. También, otro factor también que afecta grandemente a las rocas es la contracción. La contracción es cuando las rocas están en el subsuelo, en espacios confinados. Entonces, la roca al estar debajo de grandes pesos, esto lo que hace es partirse y así se forman nuevas rocas o también se puede convertir en subsuelo o también en pequeñas partículas. Otro factor también es la descompresión. También la descompresión es cuando la roca también se encuentra en el subsuelo, pero que no se encuentra en espacios confinados. Entonces, con el tiempo lo que hace la roca es aumentar su volumen, esto sobresaliendo del subsuelo, y esto conlleva a que la roca se parta por su gran volumen. Un ejemplo de esto es la roca del Peñol en Medellín. Acciones de cuña. Las acciones de cuña son las fuerzas producidas por ciertos materiales que se alojan en las rocas, como las grietas y los poros, y al tratar de dilatarse aumentan un volumen aproximadamente en un 10%. A eso se le llama hebilación. Hebilación porque creando por lo tanto grandes esfuerzos internos que fracturan el material. Aquí podemos ver un ejemplo de que es hebilación. La roca tiene una fisura, una grieta aproximadamente de 3 metros, depende de la roca, y al entrar en contacto el material, que en este caso es el hielo, lo que hace es expandirse a tratar de dilatarse, creando un volumen aproximadamente del 10%, un poco más, y por lo tanto creando una fractura de la hierra de la estructura, partiéndola. Las raíces. Las raíces quiere decir de que cuando una roca tiene una grieta, por muy mínima que sea, y tiene enseguida, digamos, un árbol en este caso, el árbol al tratar de crecer crea unas raíces y si la raíz entra en contacto con la grieta de la roca, lo que va a hacer es añadirse y al momento de ir creciendo va a ir expandiendo poco a poco en la estructura de la roca, creando por lo tanto una fractura de la roca o totalmente el partimiento de la misma. Bueno, la fuerza de origen externo hace parte de la desintegración física de la roca. Esa fuerza de origen externo se da por el movimiento de aguas, de glaciales, de fragmentos de las rocas o del viento. Esto da inicio principalmente a la erosión o a la abrasión. La abrasión es cuando hay movimientos del agua, como lo decía, del viento, de glaciales, del impacto del viento contra la roca o cuando el viento arrastra las arenas, también provoca un desprendimiento externo de la roca. Acá podemos ver cuando fluye el agua, muchas veces pues son capaces del desprendimiento de la roca, igual que el viento.
Otros factores que producen la descomposición física de la roca, esto también es el colapso mecánico. El colapso mecánico es cuando la roca se ve afectada por un movimiento mecánico, es decir, cuando es impactada por otra roca o por otros objetos que lo que hacen que conllevan al rompimiento de la roca. Esto también están los cambios de posición del nivel freática del agua, es decir, cuando la roca se encuentra cerca de afluentes. Entonces, cuando los niveles del agua suben, entonces las fuertes corrientes lo que hacen es afectar la roca directamente. Está la macroflora, que es cuando las raíces de los árboles afectan seriamente la roca, adentrándose en sus grietas, haciendo que se partan con el tiempo. Y la microflora es cuando los musgos afectan seriamente la composición de la roca, haciendo que con el tiempo la roca se vaya descomponiendo poco a poco. La presencia de oxígeno, como ya lo explicó mi compañera, es cuando la roca se ve afectada por grandes corrientes de aire. Y también existen otros gases del sistema que pueden afectar la composición de la roca. Está la descomposición química de la roca. Dentro de esta hay un factor que afecta seriamente la roca, que es la meteorización. Y es cuando los enlaces de los minerales que componen la roca son muy débiles. Entonces con el tiempo lo que hace es que la roca se parta o se divida y pues afecta seriamente la roca. También está la intemperización. Como le dice, la intemperización es cuando la roca se encuentra en la intemperie. Entonces hay diversos factores externos que afectan a la roca, como ya dije anteriormente, fuertes corrientes de aire, altas temperaturas y el agua. Otro factor es la oxidación. La oxidación se da cuando hay presencia del oxígeno, generalmente cuando es liberado por el agua, que por los agentes químico-mineralógicos de las rocas, como los férricos, los carbonatos, los sulfuros, entonces reaccionan provocando así un cambio en la superficie de la roca capaz de penetrar algunos milímetros a la roca. Este cambio o la oxidación eh, se puede evidenciar cuando presenta manchas de color café o rojas que luego al entrar en contacto con más agua, pues va a haber un rompimiento de la roca. La solución ocurre cuando un agente solvente, en este caso como el agua, puede determinar si muchas sustancias pueden disolverse o pueden distribuirse en la superficie de la Tierra. Un ejemplo muy claro son las piedras calizas, las que encontramos en las montañas, que pueden disolverse al tener contacto con el agua totalmente o parcialmente, y más si esta roca tiene componentes apreciables en dióxido de carbono. Otro factor que afecta a la roca es la lixiviación. La lixiviación es cuando el agua reacciona con el material cementante de las rocas sedimentarias. Entonces el agua lo que hace es aflojar las partículas más pequeñas de la roca y el material cementante de la roca. El agua arrastra a lo más profundo de la tierra, es decir, a corrientes superficiales, los materiales y el agente cementario, formando así más tarde nuevas rocas metamórficas. Está la hidrólisis. La hidrólisis es una reacción entre el mineral y el agua, los cuales los componentes iónicos de los minerales a los cuales rompen sus redes cristalinas. O sea, eso hace que las redes cristalinas de la roca se rompan. La acción del agua es más acentuada con ácidos, es decir, bajo la acción del CO2, de la acción biológica y de arcillas con altos contenidos de hidrógeno y aluminio al del intercambio. La hidratación. La hidratación significa la adición del agua a los minerales o absorción de la roca, pero dentro de su propia estructura molecular o atómica. Actúa en asocio, como dijo mi compañera Natalia, a la reacción que es la hidrólisis. En pocas palabras, produce un aumento de volumen y produce también unas reacciones que son la exotérmica, el fracturamiento, exponiendo la superficie de la roca en un factor de oxidación. Y por último está la carbonatación. La carbonatación es cuando el agua entra en contacto con minerales que contienen grandes contenidos de CO2 como el potasio, el calcio, el sodio y el magnesio.
Entonces el agua afecta seriamente la roca, ya que estos minerales se disuelven en la roca, entonces afectan su composición química, haciendo así que se formen nuevas rocas o que se partan y creen grava esto componga el nuevo subsuelo. Esto fue la exposición sobre la desintegración físico-mecánica de las rocas. Esperamos que la información que se les proporcionó sea de total validez para ustedes. Y muchas gracias por su atención.